no fue debidamente auditado por autoridades nacionales alguna. O sea, los tipos piden fondos, préstamos internacionales, gastan el dinero y no rinden cuentas. Una desidia total. Muy buenos días, forjadores de la libertad, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ¿qué pasó durante estos 5 meses? ¿Qué hizo el gobierno de Javier Milei? ¿Qué hizo la ministra Sandra Petovelo por la Argentina? Bueno, quédate hasta el final del video porque te vas a enterar de todo lo que viene haciendo el gobierno y principalmente Capital Humano desde que asumió. Vamos a ver. Bueno, ¿qué nos enteramos? En 5 meses nos enteramos que había irregularidades por 65.000 millones en la compra de medicamentos oncológicos, que 9.000 personas que cobraban el plan Potenciar Trabajo eran empleados públicos, o sea, eran empleados públicos y a su vez cobraban un plan. Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados no existen. El 55%. Que Grabois manejaba una caja de 244 millones de dólares durante el gobierno anterior. Un paquete de dinero. Que Beriboni manejaba una caja de 5.000 millones de pesos y extorsionaba a la gente. Que en Chaco operaba una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes. Que ANSES pagó hasta 1.700 millones por mes por sobreprecios en contrataciones de seguros. Que Kicillof gastó 170.000 millones en programas llamados Haceme Tuyo o Juguemos Piola, de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios. Qué locura, gente. Qué bueno que todo esto se termina, ¿no? Por Dios. Que había un delegado en el exterior que cobraba 13.000 al mes hace 31 años y otro 9.000 sin saberse bien a qué se dedicaba. Que Pérsico se transfirió a él mismo 88 millones de dólares del Estado a su cooperativa. El curro de las cooperativas. Que había un negocio montado con la toma de tierras operado por agrupaciones sociales. De hecho, un amigo abogado de Grabois tiene, creo que media Patagonia. Que existía un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y 2 sedes que les costaban al país 9.000 millones al año. Acá viene, esto es lo que les dije recién. Que regalaron 2 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo de Grabois. Entre otros, 81 lotes en el país que aprobaron 16 días antes del 10 de diciembre del 2023, o sea, días antes que asumiera Javier Milei. ¿Qué pensaba? ¿Que iban a salir impunes? ¿Que esto no se iba a saber? Bueno, que se pagaron 171 millones por 500.000 guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3.000 estafando, inventando o usando cooperativas para poder facturarlos. Qué gran negocio que fueron las cooperativas para esta gente, ¿no? Que 11.000 cooperativas que financiaba el Estado no existen y otras 4.500 se están investigando si existen o no. Que algunos canales de TV sin la pauta oficial no serían muy viables financieramente. Que los recitales gratis tampoco existieron, le pagaban entre 150.000 dólares a 350.000 a determinados artistas para bajar entre tema y tema adoctrinamiento a los jóvenes. Que hubo malversación por 341 millones de dólares en la entrega de las becas Progresar. Que lo financiaba un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos. Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes porque se gastaban los presupuestos en otras prioridades. Y que además ciertas provincias solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción y si eran amigos del gobierno anterior recibían más sumas de dinero sin control ni justificación. O sea, somos amigos, pasame dinero, dale. Yo después lo justifico, vemos qué hacemos. Que antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor de 290 millones. Que pagábamos planes a 3.000 personas que no viven en Argentina por 5.800 millones. Esto es importantísimo, anótenlo. Personas que no viven en Argentina cobraban plan. Cuando tenemos gente pasándola muy mal de verdad. Que para hacer recital Lollapalooza un municipio perdía 60 millones recibiendo a cambio y de cortesía cientos de entradas. Por todos estos ejemplos y más, la Argentina está destruida en lo económico y en lo social. Concuerdo plenamente. Y acá para finalizar dice lo que aceptas te transforma, lo que negas te somete, salvo seas lento, corrupto o cómplice. O sea, no hay manera de no ver lo que este gobierno sacó a la luz. Es impresionante. Y ahora pasamos a este artículo de Capital Humano. Ayer me comuniqué con la gente de Capital Humano. Esta investigación se la dieron a Clarín. Yo vi la nota, me comuniqué con Capital Humano para corroborar y me pasaron la nota completa. Así que paso a leérselo. Esto es todo Capital Humano. Dice así: por corrupción el gobierno de Alberto Fernández en Capital Humano calculan un
perjuicio al Estado de 17.000 millones de pesos. Y dice, es solo por los fraudes, subsidios sin control, compras irregulares y otros delitos supuestamente cometidos desde el viejo Ministerio de Desarrollo Social manejado por Tolosa Paz, quien dice que hizo una purga espectacular. Mentira, todo mentira. Fueron identificados en 14 denuncias formuladas por la cartera que dirige Sandra Petovelo. Bueno, comedores inexistentes, desvíos de fondos de programas sociales y de salud popular, extorsiones por parte de piqueteros, insumos cuyos paraderos se desconocen, guardapolvos que no se compraron, compras de medicamentos de forma irregular, transferencia de subsidios sin rendición o beneficios ilegítimos a movimientos sociales. Acá está bien detallado todo lo que le leí anterior, ¿no? Son algunos de los ejes centrales de las 14 denuncias que el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovelo, presentó en Comodoro Pi. Estiman que el perjuicio ocasionado al Estado durante el gobierno de Alberto Fernández sería de 17.000 millones de pesos. Alberto Fernández, ahora vamos a ver qué mujer encuentra para echarle la culpa de esto. El que se jacta de ser completamente honesto. Pero bueno, no voy a dar mi opinión, voy a leerles el artículo. Los delitos que se reiteran en las denuncias presentadas por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano son administraciones fraudulentas, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y otras acusaciones que responden a posibles direccionamientos en la selección de proveedores, falta de rendición de fondos. Cada una de las causas radicadas en Comodoro Pi con diferentes jueces y fiscales tienen un común denominador. Bajo la lupa están diversos funcionarios del extinto Ministerio de Desarrollo Social que condujo Victoria Tolosa Paz. Que hace poco hice un video, un shortcito de ella que da pena, pobre. En un momento se quiso comparar con Sandra Petovelo. No tiene ni idea. Sandra sí labura de verdad. Y va de verdad por el país, no por su billetera. A la hora de estimar a cuánto ascendería el perjuicio que se habría ocasionado con la suma de los perjuicios causados por maniobras denunciadas en capital humano, indican que, bueno, acá está la suma casi de 17.000 millones de pesos. Las cifras, según explicaron fuentes oficiales a Clarín, podrían ser aún superior. O sea, todavía falta investigar. O están investigando a ver en qué más gastaron el dinero y si hay forma de justificarlo, porque hay investigaciones en las que aún debe determinarse el daño ocasionado. Un planteo reiterado en las denuncias que cotejó este diario indica la ausencia de control en los dineros estatales. Se refleja en la imposibilidad material de poder controlar o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgan, o si los comedores beneficiarios de la misma fueron correctamente seleccionados a tal efecto, o bien si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento. O sea, cualquiera venía y decía tengo un comedor y recibía dinero, mercadería, a la cual después podían hacer lo que quisieran, porque no había control, no había ningún tipo de control sobre el dinero que el Estado entregaba. O sea, era un negocio redondo para los amigos del poder y los gerentes de la pobreza, que hoy por hoy están cayendo uno por uno. Por eso están en todos los canales, enojados. ¿Cómo lo van a descubrir? ¿Cómo los van a controlar? Si ellos pelean por los trabajadores. Las presentaciones judiciales sostienen que aplicaron fondos millonarios de forma direccionada, en beneficio de algunos funcionarios. También se recrimina la utilización de planes de ayuda social, programas contra la pobreza, políticas educativas para desviar fondos. Y todo atravesado por la falta de controles de fondos públicos. Volvemos, una falta total de control. Un listado muy variado. Los ejemplos son diversos y todos incluyen cifras millonarias, como contó Clarín recientemente. Se denunció la desaparición de 174 notebooks que representan 290 millones de pesos. También bajo la lupa hay subsidios otorgados desde el área de infancia sin justificación ni rendición por 11.642.400 millones de pesos. Otra de las principales denuncias es que la que se radicó contra Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita y exfuncionario de Alberto Fernández, por haber favorecido a dos cooperativas con el envío de fondos de desarrollo social por 473 millones de pesos. Se trata de La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita. Las 14 denuncias formuladas por Capital Humano en estadística representan un promedio de 4 presentaciones por mes, denunciando graves hechos de administración fraudulenta, por montos millonarios en pesos, indicaron fuentes oficiales. Son variados los hechos llevados ante la justicia penal. Entre ellos se encuentra la entrega de subsidios a cooperativas para la compra de guardapolvos. Son entregas de dinero por 5.500 millones de pesos para obtener 1.300.000 guardapolvos, pero solo se recibieron
650.000 guardapolvos, el 47% de lo acordado, es decir, hay 600.000 guardapolvos pagados que no fueron entregados. La denuncia penal sostiene que hay desembolsos pendientes por 1.100 millones de pesos, que equivalen a unos 250.000 guardapolvos. El agravante es la falta de control y los plazos vencidos y prorrogados para muchas de las entregas. La entrega del dinero era por etapas a medida que se entregaba la mercadería, pero acá no se entregaba y se seguía erogando igual. O sea, seguían recibiendo el dinero sin entregar. En ese caso, desde Capital Humano detectaron un modus operandi que se replicó en 29 cooperativas. Otras de las denuncias presentadas por Capital Humano expone presuntas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos y para el HIV, que involucra fondos por 65.000 millones de pesos. 65.000 millones de pesos. Si no me equivoco, son 65 millones de dólares, algo así. La presentación judicial es resultado de una auditoría interna que expuso una sistemática falta de controles en la compra de medicamentos costosísimos que posibilitó la adquisición de esos insumos con sobreprecios a través de compras dirigidas, seleccionadas, antojadizas y de proveedores y presupuestos informales, indica la presentación. Las presentaciones formuladas por el ministerio que dirige Sandra Petovelo incluyen las irregularidades bajo investigación en la contratación de pólizas de seguros, en esta cae Albertito. En ese expediente, el principal imputado por presuntos hechos de corrupción es el ex presidente Alberto Fernández. En este caso, la denuncia presentada significó una ampliación de la imputación contra el ex jefe del Estado. El área legal de Capital Humano lo denunció por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. Existió un perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costo de intermediación en pólizas de seguro, contratadas con Nación Seguros en el marco de la operatoria Créditos ANSES, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay que recordar que en esta causa se investiga un decreto de Fernández que obligaba a los organismos estatales a contratar exclusivamente a Nación Seguros. En la segunda etapa de la operación participaron brokers. Esta intermediación es la que, entre otros aspectos, está bajo investigación. La ANSES fue el segundo de los organismos públicos que más fondos desembolsó en concepto de comisiones a los intermediarios, 463.000 millones de pesos. Según la auditoría de Nación Seguros realizada por la actual administración, el circuito de otorgamiento de becas educativas del programa Respaldo a estudiantes también conforma el listado de denuncias penales. La falta de control en el otorgamiento de estos beneficios económicos es una de las maniobras denunciadas y que apunta a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández. Es terrible. Después Alberto Fernández dice que él está tranquilo, que no tiene, que no se le puede decir que fue un corrupto. Bueno, acá no vemos eso. Maniobras denunciadas y que apuntan a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández. Bajo sospecha se colocó el manejo de fondos por 341 millones de dólares, asignados específicamente a las becas Progresar en cuestión. Exponen la denuncia penal. Ese préstamo internacional que apareció en la auditoría iniciada por el gobierno del presidente Javier Milei no fue debidamente auditado por autoridades nacionales alguna. O sea, los tipos piden fondos, préstamos internacionales, gastan el dinero y no rinden cuentas. Una desidia total. Lo que resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público, expresó el área letrada de Capital Humano. El préstamo fue concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La administración de Petovelo cuestiona no solo el manejo de los fondos, sino la utilización de planes y programas, como en este caso, que tenían la finalidad de fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios. Qué tema sensible, ¿no? Con cifras millonarias. También se puso en duda los fondos destinados a comedores y merenderos, en el marco de un plan alimentario contra la pobreza y el hambre, que puso en marcha en julio del 2020 el expresidente Alberto Fernández. El Plan Nacional Argentina contra el Hambre debía garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. El relevamiento de la actual gestión arrojó que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes y uno funcionaba en un barrio privado. Dios, es demasiado, es demasiado. Un barrio privado, un comedor. Bueno, hay que ver qué comían, ¿no? El programa que creó el gobierno de Alberto Fernández y que funcionaba bajo la órbita del extinto Ministerio de Desarrollo Social tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría,
permitir el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. Fuentes oficiales explicaron a Clarín que en los casos denunciados hay un común denominador, que es la erogación de fondos por parte del Estado sin ningún tipo de control respecto a si ese dinero se usaba correctamente. O sea, no daban cuenta de nada. Si se aplicaba lo que correspondía, porque tampoco había rendición de los fondos por parte de los beneficiarios. En este punto último refiere a cooperativas, asociaciones, ONG, entre otras. O sea, estaban todos prendidos. Todos. Los casos consignados en las 14 denuncias revelan un sistema armado para esto. Partidas de fondos enormes, sin control. Un sistema cerrado para que no se sepa. Y en este sentido, fuentes oficiales realizaron otra definición. El ministerio era un armado político, la casa de las organizaciones sociales que manejaban fondos sin control. Bueno, ahí más o menos está todo detallado lo que viene haciendo Capital Humano, gran parte de las denuncias, hay muchas más, estoy seguro de eso, que se está investigando muchas más. Pero ahora, el gobierno anterior, el no presidente, ¿realmente era un no presidente o fue ahí sabiendo que tenía 4 años de vía libre para hacer negocios, ya sabiendo que él iba a ser un títere de Cristina y se dedicaron a robar junto a Grabois, Beliboni y organizaciones sociales? Tolosa Paz, que no se olviden que el marido de Tolosa Paz es muy amigo de Alberto Fernández, incluso el departamento donde vivía Alberto Fernández era del marido de Tolosa Paz. O sea, no vieron la cara, por 4 años no vieron la cara, por 4 años no solamente nos encerraron, sino que montaron negocios, usaron el dinero del Estado, que era para los más vulnerables, para enriquecerse ellos. Crearon un grupo de brokers para hacer negocios con los seguros y desde el Estado Nacional bajaron la línea de que todos los organismos tenían que comprarle los seguros a los brokers amigos de Alberto Fernández. O sea, miles y miles y miles de curros que viene descubriendo Javier Milei y Sandra Petovelo. Imagínense si todo ese dinero se hubiera puesto donde realmente se necesitaba. Yo creo que esta gente inventa las necesidades no para ganar derechos, para ganar dinero. Ese es el gran curro de esta gente y por eso no tienen que volver más. Y por eso estas noticias son muy importantes. Por ahí no son noticias virales. Hoy seguramente debe estar todo el mundo mirando la discusión entre Marra y Grabois de ayer en TN. Yo creo que más allá de eso no me interesa lo que diga Grabois, me interesa las pruebas que presenta el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano, contra estos gerentes de la pobreza. No te olvides que no le robaron a una persona, le robaron a todo el Estado Nacional, por ende nos robaron a todos los argentinos. Y la pena por esto tiene que ser máxima. Cadena perpetua en cárcel común, nada de cárceles de privilegio, cárceles VIP, cárceles adentro de un country, arresto domiciliario, nada. Su delito es gravísimo porque nos estafaron a todos. Y jugaron con la necesidad de la gente. Y eso es lo peor. Defraudaron a la gente que confió en ellos. Se embanderan con que vienen a luchar contra la pobreza, la desigualdad. Y lo único que hacen es mantener a la gente de rehén a cambio de limosnas para ellos poder robar. ¿Dónde están el resto de los guardapolvos? ¿Qué hicieron esas cooperativas con el dinero? ¿Cómo Pérsico se va a autopagar millones y millones de dólares a su propia cooperativa? Es incompatible. Un presidente no puede tener otro ingreso más que el de presidente. Muchos funcionarios no pueden tener ingresos o trabajar en su sector privado porque es incompatible. Y esta gente se ponen a cargo de ministerios que contratan a sus propias cooperativas, o sea, y se autopagan sueldos. Ellos dicen cuánto tienen que ganar sus propias empresas. Es una locura. Ni siquiera empresas, cooperativas. Así que pensemos antes de escuchar a estos tipos que ahora van a salir todos a llorar y a dar lástima. Y su discurso es claro. No, porque los pobres, no, porque ellos. Mentira, es una maquinaria para robar y estafarte. Es todo lo que tengo para decir. El gobierno anterior fue una organización ilícita liderada por Cristina y Alberto Fernández. Eso está claro. De abajo tenemos a los Grabois, a los Beliboni, a los Pérsico, a los Tolosa Paz, al marido de Tolosa Paz, el Pochoclo. Así que nada, gente, qué bueno. Faltan un montón de cosas por hacer, un montón. Van apenas 5 meses de gobierno. ¿Y cuántas cosas nos enteramos? ¿No? No me quiero imaginar dentro de 4 años las cosas que van a salir a la luz. ¿Y cómo se va a ir acomodando Argentina? Porque muchos hablamos de la economía, la inflación, esto. Genial. Ahora, empecemos a ver la Argentina diferente desde el momento que los recursos de la Argentina van realmente a donde tienen que ir, sin intermediarios, sin manos porosas que se queden con esa parte de dinero. Si el dinero va a donde tiene que ir, a donde está destinado y se aplica como se tiene que aplicar para lo que fue dado, Argentina va a cambiar realmente. Y quizás en muy poco tiempo no tengamos las necesidades de tener comedores en los barrios. Yo creo que se está luchando por eso. Así que
mi apoyo incondicional a este gobierno. Gente, los quiero mucho, suscríbanse, compartan este video, los quiero mucho y viva la libertad.